Bienvenidos a Genios de Mentes. Así. Gracias esta noche por acompañarnos nuevamente. Esta noche nos encontramos también reunidos nuevamente Guille, nuestra psicóloga clínica, Blanca, que es nuestra coach de vida, Pepe en los controles y yo, su gurú de la comunicación. Esta noche traemos un tema de, de la autoestima al egocentrismo. Muchas veces, ¿qué tan fina es la línea entre querernos y preocuparnos por nosotros mismos y convertirnos tal vez en egoístas, tal vez desinteresados? En otras ocasiones ah, podemos tener reproches de que a lo mejor somos envidiosos, pero es importante que nuestra autoestima esté bien y querernos y preocuparnos por nosotros mismos para que nuestro alrededor se encuentre bien. Pero cuando sobrepasamos esa línea y empezamos a invadir el respeto por otras personas, a creernos el centro del mundo, a despreocuparnos por el bienestar de los demás. Y esta noche vamos a analizar todo ese proceso entre el egoísmo, entre lo que es el autoestima y llegar hasta ese punto de ser tal vez un ególatra. Y bueno, nuestros micrófonos están abiertos y pues gracias por acompañarnos esta noche. Comenzamos. Toño, me gusta mucho cómo lo definiste, ¿verdad? Desde el inicio. Yo platicando con una persona me decía que el ser egoísta está bien. Y yo creo que muchas veces decimos, ay, es que no quiero ser egoísta, es que no quiero que piensen mal de mí, que no sé qué. Pero a veces, en otro podcast, Pepe precisamente estaba diciendo que en los mismos aviones nos dicen eso, ¿verdad? Pónganse primero la mascarilla y después ayuden al de junto. Y nosotros, queriendo ser héroes, muchas veces queremos primero tratar de salvar y proteger a todo mundo. Decía Guille en una ocasión también platicando fuera de los podcasts, decía, la salvadora del universo, ¿no? Y así nos creemos a veces los salvadores del universo. Pero ¿cuántas veces nuestra autoestima deja de ser una autoestima y se convierte en un egocentrismo, ¿verdad? Y es cuando nosotros, esa parte tan fina, ¿cómo les diré? Tan fácil de cruzar, nos damos cuenta que a veces pasa a ser egocentrismo. ¿Mm? Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de que eso está pasando. Adelante. Oh, Es creí que que me... es una línea muy delgada, muy delgada. La autoestima sana, pues es algo saludable, o sea, cuido, me protejo mi salud mental, mi salud física, mi salud social, mi salud familiar, o sea, cuido todas esas partes sin volverme un controlador, un manipulador, un chantajista. Una de las cosas es reconocer el valor que tengo como persona. Eso es muy diferente a envidiar, por ejemplo. O sea, una cosa es que la envidia, que ustedes la mencionaron, es que lo que el otro tiene a mí me causa conflicto porque no lo tengo yo. Eso ya es la envidia, o sea, si mi vecino tiene el coche 2027, que todavía no sale, pero él ya lo tiene, este, a mí me produce un malestar. Eso es la envidia. O sea, lo que no, el otro tiene, no lo tengo yo. Pero el egocentrismo y la autoestima, hay un autor maravilloso que se llama Nathanael Bander, que es el que escribe mucho, mucho, mucho acerca de lo que es la autoestima. Y la autoestima es eso, la autovaloración. O sea, yo me valoro de acuerdo a una salud mental, reconociendo cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Pero las personas egocéntricas se consideran más importantes que los demás.
O sea, eso no es lo mismo que la envidia. O sea, yo me considero más importante. O sea, tengo más valor que los demás. Eh, Tuve un paciente hace muchos, muchos años, no sé si ya se los mencioné, que muy joven, digo muy joven como en unos 30 años, en aquel entonces, y él estaba sobrevalorado. Y decía que él tenía la razón y valía más que todos los pendejos que lo rodeaban. Por eso dije, perdón por la palabra, pero así me lo dijo francamente. Y entonces, ahí estamos hablando no de una envidia, sino de un egocentrismo, ¿sí? Cuando yo desvalorizo a los demás por sobre mí, cada persona tiene un valor. Entonces estoy entrando en esa parte ególatra. Es muy difícil que el ególatra reconozca los sentimientos de los demás. Entiendo tu tristeza, entiendo tu depresión, entiendo tu enojo, pues si no estamos de acuerdo, entiendo tu enojo, conciliemos. El ególatra no hace eso. O sea, la verdad es una y la tengo yo. Y fíjate que las personas ególatras a mí se me hace que no pueden ser empáticas, ¿verdad? Se centran tanto en cuáles son sus necesidades, lo que ellos quieren, lo que para ellos les funciona, que les cuesta trabajo ser empáticos con los demás, entender sus limitaciones de las otras personas, ¿no? Ujú. Yo quería regresar un poco al punto donde comenzó Blanca, porque me llamó mucho la atención de cuando empezaste a hablar de que te parecía bueno ser egoísta. Y es bueno ser egoísta en cierta medida, o sea, porque obviamente, pues el mundo comienza conmigo mismo y como a lo mejor mencionamos en un podcast anterior, o sea, si yo estoy bien, tú estás bien, o si yo me estoy bien, puedo ofrecer bien a los demás. Ah, Ser egoísta es bueno porque tienes que valorarte, como decías, porque lo principal de lo que es la autoestima es valorarte, reconocerte tus propios valores. Y el problema es cuando tú decías un egocéntrico. Es bueno ser egocéntrico también porque tú eres el centro de tu mundo, pero es ser malo ególatra, porque cuando eres ególatra es cuando tú te sientes que eres el Dios de los mundos de otros, porque obviamente todo comienza contigo. Tú vives tu mundo, tú vives tus sueños, tus expectativas, todas las cosas que tú quieres, y ese es tu mundo, pero es muy tu mundo. Y tú eres el centro de tu mundo, porque todo obviamente para que tú te des ese valor, tú tienes que ser el centro de tu mundo. El problema es cuando tratas de ser el mundo de otras gentes, que otras gentes vivan las leyes que se viven en tu mundo. Eso es lo que yo veo, ¿no? Como cuando ya estás invadiendo otros terrenos de otras personas, o sea que son tus leyes las que se manejan. Y por ejemplo, como decía Guilla hace rato, ¿no? Ah, Hablando del vecino, pero muchas veces en la misma relación, ¿no? O sea, si dices, a lo mejor como pareja, tú dices, oh, pues tú traes mejor carro que yo, o tú te compraste la ropa más cara y a mí tú te compraste dos piezas, a lo mejor yo una. Situaciones así, ¿no? O sea, a veces hay en las relaciones, pues ese control, ese sabotaje con los hijos, con la pareja, o que tus leyes, obviamente estás tratando que sean las leyes de todos, ¿no? Mientras que tú puedes regir en lo que es tu persona, pero no las demás personas. O sea, tú tienes que ser, como decías tú en un principio, a lo mejor empático con los demás y poder comprender los sentimientos de otras personas. Pero bueno, ese era mi comentario. Lo que pasa es que el ególatra tiene sentimientos de grandeza.
esos sentimientos de grandeza no le permiten ser empático con los demás, porque sus sentimientos de grandeza, pues todos los demás, como les decía de este paciente, o sea, todos los demás son chiquitos. Todos los demás, todos son chiquitos. El único que tiene la verdad absoluta es él. Conocí a una persona en mi pasado Es, ujú, que decía, es que todos están mal, ¿verdad? Y lo despedían de un trabajo, y lo despedían de otro trabajo, y lo despedían de otro trabajo. Y yo decía, ¿cómo es posible que los jefes de todas esas compañías, todos estén mal y solamente él esté bien? Pero él no lo podía ver, él no lo podía ver. Efectivamente, el ególatra no puede ver eh, los, lo que sucede con él. Puede ver lo que sucede con los demás, pero no puede ver lo que sucede con él. En estos sentimientos de grandeza, tiene mucha dificultad con la autocrítica y la crítica de los demás. Por eso tú decías, o sea, todos están mal, yo estoy bien. No puede ser. O sea, tú estás mal, yo estoy mal, yo estoy bien, tú estás bien. O sea, esos roles, de acuerdo a Eric Berne, se van moviendo, ¿no? O sea, a veces yo estoy mal, pero a veces yo estoy bien. Pero puedo Sí. reconocer en esa autocrítica. Y un ególatra no acepta las críticas, ni por eso todos los demás están mal y él está bien. Sí, o sea, yo entiendo que todos en algún momento tuvimos un mal jefe, ¿verdad? Una persona que no era un buen líder, que no era una buena persona para trabajar. Pero yo decía, bueno, 4 trabajos en un año, ¿es en serio? Llegó a tener 6 trabajos en un año, pero, y siempre las razones era porque salía de pleito con el jefe. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, verdad? Yo creo que también las personas ególatras tienen baja autoestima. A lo mejor estoy claro. equivocada, pero para mi punto de vista es que una persona que tiene amor propio, que se ama, es una persona empática, como lo decía anteriormente, pero una persona ególatra realmente tiene una baja autoestima. Además es manipulador. Es otra de las características. Manipula. Entonces, otra de las características, aparte de la tendencia a la manipulación, es que tiene distorsión de la realidad. Una total distorsión de la realidad. No puede ser que todos estén mal y yo esté bien. Porque entonces me estoy saliendo de la realidad. El ególatra podríamos verlo desde la parte política. Yo ahora que falleció el Papa pues el líder de la Iglesia Católica, yo decía, qué falta de respeto verdaderamente. Porque él dijo, incluso en lo que yo vi, es su recámara que él usaba era totalmente austera. Él pidió, porque eso es lo que él predicaba, de acuerdo a lo que estaban diciendo en las noticias, la austeridad, él predicaba la paz, él predicaba la unidad, o sea, la aceptación. Vino a romper muchos tabús y muchas leyes dentro de la iglesia. Y una de las cosas que él pidió fue que su ataúd estuviera cerrado, porque los ataúdes de los líderes eclesiásticos se ponen y luego se elevan, o sea, se elevan así por sobre todos los demás, ¿no?
Y entonces él dijo que lo quería al ras del piso, o sea, al ras del suelo, que no lo subieran, que lo pusieran abajo, pero que lo pusieran cerrado, que no quería ser sepultado donde se sepultan todos los papas de la Iglesia Católica, y que quería a que lo sepultaran no en el Vaticano, sino en Roma, porque quería en una iglesia que a él le caía pues muy bien espiritualmente y se sentía muy a gusto. Se llama, creo que María la Más Grande o algo así, María la Más Grande. Y entonces que pusieran en los pies del altar donde está esa virgen su ataúd, o sea, su sepultura, y que solamente dijera Francisco y los años que duró como líder. Pues muchos de los que estaban comentando decían, estamos hablando del egocentrismo, porque podemos verlo a todos los niveles. Y entonces él decía, bueno, pues si tengo que predicar con el ejemplo, necesito ser austero. Y estas son mis últimas voluntades para cuando yo ya no esté aquí. No quiero un séquito, o sea, no quiero una procesión, no quiero un show, quiero que todo se haga. Y bueno, mucho de lo que él pidió no se hizo. Se hizo, sí, decía que mi sepultura esté abajo del altar de la Virgen para los feligreses que vienen, no me vengan a ver a mí, vengan a ver a la Virgen. O sea, no me halaguen y me exalten a mí, ¿no? Aquí entra dentro de lo que es el egocentrismo, la humildad. Y la humildad a veces la tenemos distorsionada así como la envidia. La humildad no quiere decir que, pues es que es bien humilde porque está bien requete pobrecito, ¿no? Porque a veces eso pensamos, ¿no? Y se escucha así, es humilde porque no tiene nada, es pobres, están muy, muy, muy mal económicamente, son muy humildes. Pues no, la humildad no tiene que ver con la economía. La humildad tiene que ver con una actitud, que en este caso vendría a ser contraria al egocentrismo. Es lo que vendría a ser el altruismo, el poner a los demás antes que a ti. No solo poner a los demás antes que a ti, sino ver a los demás con el mismo amor que te podrías ver a ti. Si hablamos de cosas religiosas, con mucho respeto, hay en la Biblia hay una ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un versículo de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, si dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quiere decir que te tienes que amar muchísimo tú primero para después poder amar al prójimo. Si no, ¿cómo? Si no soy capaz de amarme, no soy capaz de amar a los demás. Por eso decía que la humildad tiene que ver, pues sí, también con el egocentrismo, porque el egocentrismo, les decía yo, la verdad es una y la tengo yo. Ujú. Ahora, ¿hay algún momento en la vida de todos? Yo siento que en algún momento de nuestra vida pudimos llegar a ser ególatras. En algún momento, cuando eres chiquito y dices esto es mío, 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 mío y todo es tuyo absolutamente. O muchas veces cuando pasas la pubertad o en plena pubertad. Y a mí me pasó cuando era joven, puberto y bello. Tuvo una época en que pues era, no sé, quería que todo fuera mío, ¿no? Y tener lo mejor y todas las cosas, pero pues no trabajaba, no hacía nada, entonces pues era complicado. Pero pues en mi mente era así, y en la mente de uno, pues todos son una bola de talados que no saben lo que hacen de sus vidas, y tú sabes todas las respuestas, aunque tengas 18 19 20 años y pues no sabes absolutamente nada de la vida, ¿no? Pero pues
conforme va pasando el tiempo, uno puede cambiar. Aunque lógicamente hay quienes no tienen la necesidad de eso y se vuelven unas personas nefastas a su edad madura, ¿no? Es terrible llegar a una edad madura que no hayas aprendido nada y llegues a los 50, 40, 60 años pensando que tú eres el rey del mundo y que lo sabes todo y que nadie te puede ganar, ¿no? Entonces, está complicada esa parte. Sí, hay una resistencia a compartir. Y esa etapa, como lo menciona ahorita Pepe, la vivimos todos cuando éramos unos niños pequeños, en la primera etapa de la infancia, cuando vivimos el preescolar o el jardín de niños o el kinder. Mi mamá, mi crayola, mi maestra, vivimos esa etapa en la que el niño entra al preescolar. Todos los papás piensan que entran solamente a aprender a leer, aprenderse los números, aprenderse los colores, aprenderse las primeras letras, los primeros números. Algunos hasta quieren que sumen, resten, multipliquen y dividan y entren a cálculo integral, ¿verdad? Pero no es así. O sea, sí esa es una parte de la etapa de jardín de niños, pero el jardín de niños es una selva. Porque el niño en su egocentrismo piensa que todo es de él. Y entonces es una etapa en que la escuela, los maestros y el programa académico enseña al niño a vivir en sociedad. Sí, es una selva de 10 chamacos, 15, 20 escuincles que todos de ellos, y es una peleadera impresionante, digo. Es Pero una tengo una selva. pregunta. Obviamente estás hablando de los niños egocéntricos, de los que a lo mejor, pero dentro de esto también, ¿no? Obviamente estamos hablando de los dos valores, ¿no? De moverte hasta el lado egocéntrico o de tener una baja autoestima o una autoestima muy baja, que es lo contrario, muchas veces no te valoras como niño y al contrario, eres un niño que eres tímido, retraído y todo eso, porque puede suceder también, ¿no? O sea, todo lo vas aprendiendo desde la niñez. Por eso Y enseñan a este, vivir en sociedad. O sea, ese es el objetivo. Que esperen turnos, que sepas que necesitas compartir. El ególatra no comparte. Esa es una de sus características, no comparte. Oye, Guille, pero ¿qué será que por naturaleza el ser humano es ególatra? Porque a esa edad de tan pequeñitos que apenas se están formando, o sea, el primer año a los 7 años, pues uno apenas está formando sus creencias, su personalidad, que te funciona, las heridas de la infancia que le llaman tanto. Entonces, al comportarse los niños, porque no solamente son los niños ególatras, casi todos son iguales, ¿no? Casi todos pelean por su juguete, por su maestra, por su... yo me siento, a veces me da pena ajena por las pobres maestras de kinder, porque tienen que lidiar con todos esos niñitos que además son una ternurita, ¿no? Pero de todos modos eso no les quita que se estén peleando y se estén peleando a veces por algo tan insignificante como una crayola, ¿verdad? Entonces, ¿qué será que como humanidad ya traemos el egocentrismo o la egolatría ya parte de nuestro DNA, ADN? o es Bueno, algo que se aprende en el camino, en la familia, porque puede aprenderse en el núcleo familiar también, ¿no? No sé, o sea, como dice ella, lo traemos o lo aprendemos, porque desde pequeño estamos aprendiendo, estamos absorbiendo todo lo que vemos en la casa, así es. bueno y malo. Así es. O sea, los niños llegan con lo que vivieron en su entorno en la primera etapa de su vida, como vieron. Emerson decía, es tan fuerte lo que haces que no escucho lo que me dices. Entonces, los papás están enseñando no solamente con lo que les dicen a los niños, sino con lo que hacen, cómo resuelven los problemas. Fíjense, cómo resuelven los problemas.
O sea, los problemas de pareja, los problemas económicos, los problemas de trabajo, los problemas familiares, o sea, de las familias extendidas. Es que mi cuñada me cae gorda, es que mi suegro no lo soporto. O sea, los niños van aprendiendo cómo socializar en un entorno pequeño que es la familia. Por eso se les llama el laboratorio, la célula de la sociedad. Entonces, cuando llegan al jardín de niños, ellos ya traen un temperamento heredado. Ese ya se los regalaron. Y entonces ellos llegan con todo lo aprendido a convivir con otros niños que también traen un temperamento heredado, a convivir con otros niños que vivieron en otro tipo de casas. A lo mejor era el niño rey, ¿no? Y entonces era el niño rey en que los padres se convierten en sus súbditos. Y llega a la escuela y él necesita aprender a seguir reglas. Eso al ególatra le cuesta mucho trabajo cuando ya es grande. Por ejemplo, Licha lo decía, un empleado que tiene 6 trabajos en un año, pues el problema no son los trabajos, el problema es él, que tiene una realidad alterna muy complicada. O sea, tiene muchos problemas fuera de la realidad. O a lo mejor lo que tiene equivocado es la posición, porque debería ser el CEO de una compañía para que nadie le diga Pero nada. no tiene el perfil de liderazgo. No Porque puede un ser líder presidente. no es que todos me sigan como borregos. El perfil del líder es aquel que sabe delegar, que sabe administrar, y Licha lo podrá decir mejor que yo, porque ella se encarga de eso. Un buen líder no es el que síganme todos como borregos, porque aquí nada más mando yo, porque entonces estamos entrando en la egolatría y estamos entrando en esa falsa realidad, ¿no? Un buen líder es el que sabe dirigir, el que sabe delegar, porque al ególatra le cuesta trabajo delegar porque el único que sabe es él y tiene baja autoestima, y al tener baja autoestima, si tú sabes más que él y te delega algo, me puedes quitar el lugar que yo tengo. Y entonces entra en un estado de miedo y se vuelve violento, pasivo, agresivo. Es complejo esta parte, o sea, yo sé que hay otros podcasts más animosos así, pero este podcast pues cuesta trabajo porque viene desde la infancia. O sea, cómo hace relación? ¿Qué tipo de familia tuve? ¿Tuve una familia nuclear? ¿Tuve una familia mononuclear? ¿Tuve una familia problemática, multiproblemática, alcohólica, tóxica? ¿De qué tipo de familia vengo para integrarme a una sociedad que es el jardín de niños y después a una sociedad más grande? No, y vuelvo a la misma pregunta, ¿no? Yo he visto bebecitos que se encelan de la mamá con el papá y son bebecitos, o sea, todavía no tienen ese contexto de decir, esto me pertenece, sin embargo, sí saben la conexión de mamá-papá y las niñas con el papá, es mi papá, y a veces hasta empujan a la mamá, pero siendo bebecitos, ¿verdad? Y los niños, es mi mamá y la papachan. Entonces, para mí eso es como que sí ya lo tenemos como naturaleza humana, ¿no? Sí, por eso yo te decía que tenemos un temperamento heredado. Ajá. Y los niños no tienen un razonamiento adulto, pero tienen los sentimientos de propiedad, porque ellos pues tienen su cuna, tienen su espacio, tienen, o sea, sus alimentos, y entonces con quien sienten más apego, lo sienten que es mío, así como pues, su juguete favorito, su cobijita favorita. Entonces, si el niño tiene más apego y más convivencia con uno de sus padres, pues es con el que siente que es de su propiedad, ¿no? Y si el temperamento del niño es fuerte, porque hay niños que ahora les voy a enseñar otro libro. Este libro tan
que se llama disciplina inteligente, es cómo educar a este tipo de niños y qué tipo de reglas hay que seguir. ¿Por qué? Pues porque vas a salir a la sociedad y esa sociedad pues te va a tratar como a todos los demás, ¿no? O sea, si eres un, les mencionaba del niño rey, ¿no? O sea, ese niño que está acostumbrado a que todo se le sirva, a que pues es el consentido porque es el primogénito. Yo conozco una familia donde pues hay un niño rey y hay muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque llegó a la vida de esa familia siendo el primer nieto. Y entonces, ese primer nieto para los abuelos, y llegó a vivir a la casa de los abuelos, es un niño, bueno, ahora es un hombre de 40 y algo de años, pero llegó pues a llenar muchas cosas para los abuelos y darle a él muchas cosas por la situación en la que llegó y por la situación familiar que tiene. Y entonces ahora que el abuelo ya es un anciano, que hay que empezar a repartir lo que decíamos hace rato. En el jardín repartes las crayolas, los cuadernitos, los dibujos, pero acá repartes las herencias, ¿verdad? Y entonces ese niño rey, se han creado situaciones complejas porque, pues, como es el favorito, entonces es el que ha recibido en vida lo que otros no han recibido. Y entonces se crean esos conflictos dentro de la familia. ¿Qué tipo de papás somos? Pues dice que ese es un manual de estrategias muy bueno. No aprendemos cómo ser papaces, no aprendemos qué tipo de temperamento tienen nuestros hijos, ¿no? O sea, hay niños que son de muchas pataletas y muchos berrinches, o sea, que les cuesta trabajo las reglas, que les cuesta trabajo la disciplina, que tienen problemas para dormir, que tienen problemas para comer. Y en eso, pues entra todo lo que es la educación que recibimos desde que somos niños. Entonces, cuando llegamos a los trabajos o a las relaciones de pareja, pues como que tú ganas más que yo. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Sí. Sí, fíjate que yo pienso que esas personas también no la pasan bien, no la pasan bien porque aunque digamos, ay, sí son egocentristas y están en su propia realidad, pero sufren mucho esas personas también. Sufren mucho porque sienten que todo el mundo está contra ellos, que todo el También. mundo los rechaza. Y entonces es una situación muy, muy triste, o sea, y realmente su misma, como diré, su misma alteración de su realidad no los ayuda a que busquen ayuda, ¿verdad? Porque dicen, O yo sea, estoy bien. pero necesariamente la baja autoestima, o como lo menciona Blanca, te hace ser egocéntrico. A veces sí, Y No cuando, siempre, ¿eh? porque es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa psicológico para defenderte de estar abajo, subirte. Y a veces te puedes subir de muchas maneras, como lo mencionaba ella, ¿no? Hasta pensar que todos están contra mí, o nadie me entiende, o como les decía yo, tienen sentimientos de grandeza, nadie me merece. Eh, Son hipersensibles a la crítica, o sea, no se les puede decir absolutamente nada porque todo se vuelve muy personal y todo se vuelve muy en contra de ellos. Son manipuladores, no respetan los espacios de los demás ni sus tiempos. Entonces, sí es complejo.
veces son hasta autodestructivos, ¿no? O sea, se dañan su salud, se dañan ellos mismos, pero aún sus cosas no las cuidan, las destruyen, son como autodestructivos, ¿no? Sí, porque en esa parte de la manipulación, o sea, no puedo manipular si tú ves que yo estoy muy bien. Yo voy a manipular si tú ves que yo estoy mal. Entonces, si yo estoy mal, me duele la pierna, no me puedo levantar, ayúdame, ¿no? Ya me enfermé y tengo una tos impresionante y no se me quita nunca. Entonces todo el mundo tiene que estar atento a la persona. No cuidan su salud, por eso decías tú, son autodestructivos, ¿sí? O sea, no, están fuera de una realidad. Son muchas cosas las que hay incluso, por ejemplo, sufren ante los logros de los demás, porque Ah, los sí, ven como un atentado hacia su persona. sí. O sea, tú tienes mucho, te sientes mucho, o sea, entonces por eso es lo que yo les decía, o sea, ¿por qué puede convertirse en autodestructivo y en todo esto? Porque es un mecanismo de defensa. O sea, como mi autoestima está bajita, con eso me defiendo. Sí, así es. Pero bueno, pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, ¿verdad? Pero Ujú. pues yo mi último mensaje, lo que les diría es que yo creo que la mejor fórmula es el amor, ¿verdad? La empatía y el amor. Y cuando nuestro contexto nos dice, no una persona, no un familiar, no una amiga, pero nuestro contexto, ¿verdad? Nos dice, ya te despidieron 2 o 3 veces del trabajo por la misma razón, a lo mejor es momento de reflexionar, ¿verdad? De hacer una autorreflexión y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Y buscar ayuda. Yo creo que sí, ayuda profesional es muy importante cuando uno ve que todo su contexto se empieza a caer o no está funcionando bien y decir, a lo mejor sí necesita ayuda. Y eso es lo que yo les recomendaría, es que si en algún momento nos sentimos que nuestro medio ambiente o las relaciones no están funcionando, a lo mejor sea importante hacer una autorreflexión y decir, ¿dónde estoy parado? Así es que bueno, Guille, ¿con qué nos dejas como tu último mensaje? Que nuestra autovaloración sea objetiva y eso nos permitirá tener más salud emocional, física y mental. Que nuestra autovaloración sea bajo determinados, yo les digo, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven? Y cómo soy realmente. Este ejercicio es muy bueno porque me permite a mí darme cuenta de cómo me están viendo hacia afuera, cómo me estoy viendo yo y hacer exactamente eso, una autovaloración. Gracias, gracias. Pepe, ¿cuál es Ah, tu última opinión? eh, yo creo que es bueno tener una buena autoestima y es bueno ser una persona que se sienta bien, porque a final de cuentas creo que eso hace que ofrezcas cosas buenas a la familia, ofrezcas buenas cosas a la sociedad, ofrezcas buenas cosas al mundo, pero sin exceso, porque es el pedacito que te brinca a la otra parte, ¿no? Entonces, el saber lo que eres capaz y respetar lo que los demás son, porque si son como son, pues hay que respetarlos dentro de sus opencadas que puedan ser, los respetas y dices, está bien, te respeto. Sí, sí, siempre el balance es importante, ¿verdad? Que haya un balance. Y pues bueno, Toño, despídenos y háblanos de nuestras redes sociales con tu último mensaje también. Bueno, yo sigo pensando, obviamente, mis pensamientos
muy personales que todo comienza con uno. Dices, no puedes cambiar al mundo, pero sí puedes cambiar tú. Y entonces, si uno tiene una buena autoestima, si uno crea su mundo alrededor, tengo algunos puntos que a lo mejor pueden ayudar, que dices, tengo que valorarme, porque eso es importante para que mi autoestima esté bien, pero una valoración adecuada. Ser considerado y considerado con los demás y considerarme a mí mismo, aceptar a los demás y tener que aceptarme a mí mismo también, darle a los demás su autonomía, respetar su privacidad, hacer sentir a los demás, sentir orgullosos de tu cariño, de tu amistad, de tu relación, pero también que ellos se sientan orgullosos de que tú eres una persona valiosa en su mundo. Eh, Hacer que no te sientas comprometido ni en deuda cuando tengas algún compromiso con ellos, ni tampoco que tú les reclames, por ejemplo, en las relaciones como padre e hijo, a veces que uno les da, tampoco que se sientan ellos comprometidos en deuda contigo por los que tú les brindas, ¿no? Si yo mejoro mi mundo, creo que lo demás puede mejorar. O sea, tengo que empezar conmigo. Ese es mi pensamiento muy personal. Obviamente, si yo me encuentro estable y tengo una autoestima sana, pues puedo a lo mejor no tener que caer en esos riesgos de poder ser egoísta, mezquino, envidioso o llegar a ser egocéntrico o ególatra. Todos esos pasos que nos llegan a esa situación, ¿no? De poner eh, el mundo de los demás fuera de lo que es mi mundo o aislarme. Y digo, la convivencia es lo mejor. Pero bueno, eso es muy personal, mis pensamientos. Queremos seguirlos invitando a que nos sigan, a que nos apoyen, que se suscriban, que eso nos ayuda a que nuestro canal siga creciendo, que si lo puedes pegar a tus amigos en el link en tu Facebook para que nos apoyes y nos recomiendes, te lo agradecemos mucho. Estamos esforzándonos por traerte mejores videos, muy buenos temas y te esperamos. Tenemos un video cada semana y gracias por seguirnos. Nosotros somos Genios de Mentes. Hasta la próxima. Bye bye.